Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Darwin Eduardo Romero Pavón, estudiante de Ingeniería Industrial. Este es mi documento de entidad antes de la sustentación de los cuatro conceptos de física de, del- de esta fase. En el primer concepto encontramos código binario, ¿sí? Que es la mayoría de la utilización del sistema decimal compuesto de 10 cifras, eh, del 0 al 9. Para crear números más altos, simplemente más de una cifra en el sistema binario funcional de una forma parecida. Eso sí, en este caso solo disponemos tal como habrá deducido por el prefijo latín bit de dos dígitos o dos estados, el 0 o el 1. Apagado o encendido. ¿Verdadero o falso? Esto, al igual que ocurre con el sistema decimal, también es posible representarlo en números altos haciendo uso de la variable C. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Pues en el sistema binario hace referencia a los conceptos eh, conocidos dentro del mundo de la tecnología, de la información. Se trata de un sistema de numeración, eh, que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 0 y 1. Bueno, aquí encontramos cómo funciona el código binario. Bueno, entonces nos dice que un bit equivale a un estado del código que puede corresponder bien a 1 o bien a 0. ¿Sí? Como aquí nos muestra en la respectiva tabla. De ahí procede su nombre, ya que hace referencia al binaria, dígito, es decir, dígito binario o cifra binaria. En cambio, un bit es igual a 8 bits. Explicando una de las fórmulas sencillas, los ordenadores no son más que calculadoras que trabajan con unidades realizando cálculos. Bueno, el concepto de la compuerta lógica son pequeños dispositivos electrónicos digitales eh, que realizan una función booleana con dos entradas y proporcionan una salida. En los datos, los binarios, el valor lógico 1 es positivo y el 0 en la lógica es negativo. Entonces, ¿para qué utilizamos una compuerta lógica? En la práctica se suele utilizar como un amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar, adaptar impedancia. Bueno, aquí encontramos 7 funcionamientos de las compuertas lógicas, ¿sí? Ya que cada una de las compuertas de esta tiene una función lógica. Entonces, en la primera, que es AND, se puede incluir que la compuerta AND es la lista de compuertas lógicas primarias, porque a partir de ella se puede realizar alguna de las próximas compuertas lógicas como la NAND, ¿sí? Aquí como vemos. Y la segunda compuerta ORN es una de las compuertas esenciales, diferencia de la AND, ya que a partir de ella se puede realizar el XOR y el XNOR. La compuerta OR realiza una simple operación de suma más con la entrada, ¿sí? O salida, o es falsa o es cero, solo cuando ambas entradas son cero, y para el resto de los casos la salida es verdadera 1. En la tercera compuerta encontramos que es la más sencilla de todas las compuertas, de las 7, realiza una operación de intervención sobre las únicas entradas NOET, solo una determinal si la entrada es 1 o la salida es 0. En la otra compuerta NAND, pues es una de las compuertas NOT, es el concepto de realizar compuertas lógicas NAND, una de las compuertas universales, cuando se interviene las salidas de las compuertas AND,
resulta la salida, obtiene el otro terminal, mientras la siguiente tabla verdadera que nos muestra acá para determinar una mejor operación de la NAND. En la compuerta NOR, NOR, es la combinación o inversión de las compuertas lógicas OR y es también una compuerta lógica inversal. En la compuerta XOR, la compuerta también es conoce como una compuerta NOR exclusiva. Cuando se observa la tabla que muestra acá, que mostramos acá, de XOR, se puede encontrar que si una de las entradas es verdad, el resultado es 0 o 1 es verdadero. En la compuerta XNOR, la compuerta exclusiva va a ser subfuncional en la compuerta NOR, ¿sí? Cuando hay una inversión en las compuertas NOR, se obtiene la compuerta de XNOR, ¿sí? Como lo vemos aquí en la tabla. Bueno, en el concepto de más términos y mid términos, en más términos es la expresión lógica de una variable que consiste únicamente en la disyunción lógica en el operador completo o negativo. Los máster son más expresiones en los cuales en vez de usar operaciones AND utilizan operaciones OR y procede. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de la fórmula. Entonces, los siguientes son máster A más B más C, ¿sí? Y el complemento es un MIT, que es un respectivo máster. Esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan y como vemos en este ejemplo. Mini términos, la variable consiste únicamente en el operador conjunto lógico de AND, la operación en el operador completo negativo, que es NOT. Por ejemplo, se asocia en el número 6 con la BS y aquí nos muestra prácticamente el ejemplo de lo que conduce cada proceso de miniterm. En la tabla de verdad, ya que es una estrategia lógica simple que permite establecer y validar varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificar en tautología, resulta verdadero durante cualquier situación o contradictoria, son enunciados falsos en la mayoría de los casos. Entonces, permite diferentes aspectos enunciados, como la condición es que lo hace verdadero y cuáles son sus conclusiones lógicas, es decir, si el enunciado propuesto es verdadero o falso. Esto nos hace referencia. Como soy el estudiante número 3, me tocó la pregunta ¿cuál es la base de la raíz de un sistema? Pues hexadecimal. Pues primero, hexadecimal es una combinación del término hexa proviene del latín griego que significa 6, mientras que decen es la palabra latín para 10. Entonces, en el sistema decimal, por lo tanto, un sistema de numeración proporcional que tiene como base 16 dígitos, quiere decir que el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos diferentes. En otras palabras, 16 frente a los del sistema binario que es 1, 0 y los 10 del sistema decimal que es 0 a 9, que entonces el sistema hexadecimal se utiliza la información para facilitar la legibilidad de los números grandes o secuencia de bits largos. Estos se agrupan en 4 bits, cada uno se convierte al sistema hexadecimal. Con ellos, a partir de una larga secuencia de 1 y 0, se obtienen un número hexadecimales más breves que pueden dividirse en grupos
de 2 o de 4. Muchas gracias